XVII, por una parte, podríamos decir que es casi como una especie de Ecuador de la historia española, y a Cervantes. La figura, esta vez no voy a hablar más que de Cervantes, porque es de tal magnitud esta figura que no hace falta recurrir a esa imagen que empleo a veces de 3, 4 nombres que forman lo que llamo una constelación. En definitiva, Cervantes se basta a sí mismo porque, en definitiva, ha sido algo central, absolutamente central en la realidad española. Hace mucho tiempo, hace todo el tiempo imaginable que yo leo a Cervantes. Empecé a leerlo, lo cual podía ser un error. Ustedes saben que es bastante frecuente que se empiece a leer el Quijote casi en la niñez, lo cual es un error. El Quijote es un libro poco leído. La culpa de ello la tiene la costumbre de que los chicos muy jóvenes, casi niños, empiecen a leerlo. Primero, en general no lo entienden. En segundo lugar, les aburre bastante. Pero en tercer lugar, y esto es lo más grave, lo dan por leído. Y mucha gente cree que ha leído el Quijote, pero no lo ha leído. Y cuando pasa cierto tiempo y se da por leído, ya no se lee jamás, porque da vergüenza empezar a leerlo entonces. Yo no es que sea vidente ni nada parecido, pero estoy seguro de que sin salir de esta sala habrá algunos ejemplos de personas que no han leído el Quijote porque lo han dado por leído a destiempo. Yo empecé a leerlo demasiado joven, lo reconozco, pero en fin, lo que pasa es que he seguido leyéndolo desde entonces. Incluso he hecho un tipo de lectura del Quijote que les recomiendo vivamente. En general, es un libro que se lee lentamente. Es un libro antiguo, es un libro ilustre, famoso. Y entonces se suele leer además en ediciones con notas, con comentarios, despacio, interrumpiendo la lectura. Esto lo hemos hecho todos más de una vez, pero yo hice hace 10 años una lectura distinta. Lo leí como una novela corriente y moliente. Lo leí seguido, las dos partes, en 8 o 10 días, sin ni una nota siquiera, a la velocidad que se suelen leer las novelas. Y fue una lectura espléndida, fue una lectura enriquecedora, en la cual lo vi como lo que realmente es el Quijote, que es una novela. Hay una historia que se cuenta mucho de que el rey Felipe III estaba junto a una ventana del Alcázar y veía a un estudiante que estaba riéndose desaforadamente. No sabía lo que era y dijo: ese muchacho o está loco o está leyendo el Quijote. Porque el Quijote era leído como un libro muy divertido. Después, evidentemente, se ha pasado a leer como un libro complejo, un libro lleno de profundidad, lo cual es cierto, pero es además una novela y un libro muy divertido. Y si no se conserva ese elemento, si no se lo ve así, la lectura del Quijote es deficiente. Pero hay que añadir además que la lectura del Quijote es deficiente en otro sentido, que es que no es lo único de Cervantes.
La obra de Cervantes es extraordinariamente mayor que el Quijote y es sumamente importante. El Quijote es, por supuesto, el libro capital, el libro del cual depende la significación de Cervantes como tal, de su obra entera, pero no se puede dar por leído el resto. Es fundamental leer, si no todo Quijote, todo Cervantes, por lo menos la mayor parte de su obra, con lo cual se puede asegurar una inmensa cantidad de placer y no solamente esto, sino una visión muy rica del Quijote incluso, y de algo todavía más importante, de España. Cervantes, naturalmente, era español, por supuesto. Más aún, no podía ser más que español. Si ustedes imaginan un Cervantes italiano, francés, alemán, inglés, es incomprensible. Cervantes era total y absolutamente español y no podía ser otra cosa. Pero hay que añadir algo importante, que es que Cervantes pudo no existir. Esta es la cuestión. Cervantes pudo no nacer, o pudo morir pronto, o pudo no seguir su carrera de escritor. Estuvo muy cerca de no hacerlo. Él tuvo dos vocaciones distintas, una de soldado, otra de escritor. Es evidente que gracias a que fue escritor, que fue el enorme escritor que fue, conservamos toda esa dimensión de su vida. Pero en ella va también la dimensión de soldado, que es absolutamente importante y capital. Hay una obra, un capítulo, dos capítulos, del Quijote, el discurso de las armas y las letras, del cual se ha hecho un poco caso. Parece que es una pieza retórica, de excelente retórica, muy bien escrita, pero parece como una especie de ejercicio literario convencional. Incluso una persona tan admirada por mí y tan penetrante como don Miguel de Unamuno, en su libro Vida de Don Quijote y Sancho, tan interesante. Por cierto, aprovecho la ocasión para recomendarles que no lean el prólogo, o que lo lean después de leer el libro, porque el prólogo, El sepulcro de Don Quijote, se titula, es una malaventura. Unamuno escribió este libro y lo publicó sin el prólogo. En una segunda edición añadió el ensayo El sepulcro de Don Quijote y lo puso como prólogo. Pero el espíritu con que está escrito es bien distinto del libro. Los lectores habituales de este libro leen primero el prólogo y el prólogo desvirtúa la lectura, les da una tonalidad, una actitud ante el libro cervantino que no es fiel al contenido real del libro. Por eso yo les pido que no lo lean o lo lean después de leer el libro. Entonces ya no hace daño, no importa. Pues bien, don Miguel de Unamuno, al comentar el discurso de las armas y las letras, dice que esto es un discurso que no pronunció ante los cabreros y por tanto no voy a hablar de ello. En el libro que escribí hace 10 años, Cervantes, clave española, recuerdo esto y digo que
como a mí no me interesan solamente los cabreros, voy a hablar del prólogo. El prólogo es una obra maestra del discurso de las armas y las letras, porque muestra con un conocimiento directo, personal, extraordinario, lo que son las armas y lo que son las letras, lo que es la guerra, que él conocía muy bien y con graves consecuencias, la guerra en tierra, la guerra en el mar, en Lepanto. Y encuentra que es algo enormemente difícil, meritoso, penoso, digno, porque lo conocía admirablemente bien, y es su propia experiencia, es su propia carne herida, su propio estar en las aguas de Lepanto, lo que es la vida de campamento, las noches frías, el temor, el peligro. Todo eso lo vivió Cervantes enormemente y lo conoce directamente y se nota en el texto admirable. Pero hay algo más interesante todavía, que es que la tesis de Cervantes es que las armas, el ejercicio de las armas, el ejército, es para la paz, es la garantía de la paz, que las armas no son para matar, no son para herir, son para asegurar la paz y la libertad. Es decir, que ese discurso de elogio de las armas es algo verdaderamente pacifista, más aún pacífico. Yo les ruego a ustedes, si tienen un rato libre, si no recuerdan bien el discurso de las armas y las letras, que lo lean o lo relean ahora. Verán qué revelación, qué descubrimiento. Les decía a ustedes que era Cervantes un español y que no podía ser más que español. Esto es capital. ¿Español de cuándo? Español, ustedes saben que nació el año 1547, el año de Mühlberg, por cierto, el año en que el emperador Carlos V triunfó en Mühlberg y lo conservó en lienzo tiziano. Murió en 1616, es decir, tuvo una vida relativamente larga, para la época más bien larga. Ahora solemos durar mucho. En aquella época se duraba en general menos. Pero lo interesante es lo siguiente. Nació en 1547. Como saben ustedes, Felipe II murió en 1598. Cervantes vivió, por tanto, la mayor parte de su vida en el siglo XVI, en el reinado de Felipe II. Pero no escribió casi nada entonces. La obra de Cervantes es casi toda del siglo XVII, de los primeros 16 años del siglo XVII. Es decir, fue un hombre del siglo XVI, un hombre del reinado de Felipe II y un escritor casi enteramente del siglo XVII, de Felipe III. Lo cual lo sitúa un poco tardíamente dentro de su vida efectiva. Como escritor, pertenece en definitiva al siglo XVII. Pero quiero anticipar desde ahora que no tiene nada que ver con la idea de la decadencia española.
Primero, porque la decadencia española fue mucho menos de lo que se supone y mucho más tardía. La decadencia española, en la medida en que la hubo, que no es mucho, que no es tanto, empezó mucho después de la muerte de Cervantes. Por tanto, es algo ajeno a Cervantes. En Cervantes no hay decadencia, ni tiene conciencia de decadencia. Tiene preocupaciones, tiene algunas zozobras, tiene, diríamos, algunos temores respecto de España, pero tiene confianza, tiene la convicción de que España es un país extraordinariamente importante y de que está en una época enormemente poderosa y creadora. Algunas desilusiones sí, no más que eso. Lo cual sitúa en definitiva a Cervantes en un momento determinado. Les decía a ustedes que era español y no podía ser otra cosa. Es absolutamente inimaginable, incomprensible, un Cervantes que no fuese español. Pero hay algo interesante que hay que añadir, y es que una vez nacido Cervantes, una vez que Cervantes existió y pudo no existir, o pudo no ser escritor, o pudo no conservarse su obra, todo esto es azaroso, esto ocurrió de hecho, pero solamente de hecho. Una vez que ha ocurrido esto, España es incomprensible sin Cervantes. Nos encontramos, por tanto, con que Cervantes no podía ser más que español, aunque podía no haber existido, pero desde que nació y escribió y publicó, España es incomprensible sin Cervantes. Lo cual quiere decir que la España desde el siglo XVII incluye como uno de sus ingredientes esenciales la realidad de Cervantes. Lo cual naturalmente le da un puesto sumamente particular y establece una relación entre Cervantes y España como tal que no existe en ese grado, de la manera incomparable en que acontece en este caso con los demás autores, con las demás grandes figuras españolas. Es una cosa que convendría tener presente, ver qué personas, qué figuras son las capitales, las que han resultado ser constitutivas de España. ¿Qué figuras son absolutamente necesarias si queremos entender España? Se pueden citar bastantes. En definitiva, este curso es un intento de recordar un cierto número de ellas y situar su figura, pero si ustedes me pidieran que nombrara tres, yo diría Cervantes, Velázquez, Ortega. Creo que son tres figuras diferentes, en épocas distintas, en actividades y significación muy diferentes, pero que coinciden justamente en que ninguno de ellos hubiera podido ser otra cosa que español y que sin ellos España no es comprensible. La obra de Cervantes como escritor es tardía. En definitiva, lo único que escribió en el siglo XVI, lo único que escribió en tiempos de Felipe II fue la novela pastoril, que era un género ya un poco anticuado. Todo lo demás, obra, el teatro es enormemente interesante y se lo recomiendo vivamente si no lo han leído. Las novelas ejemplares, El Quijote, El Persiles, todo eso es del siglo XVII y es extraordinariamente rico de significación y de contenido.
Yo creo que se puede trazar la figura de Cervantes con unas cuantas frases suyas, con unas pocas frases. Yo recuerdo algunas y no resisto a la tentación de evocarlas ante ustedes. En una obra un poco burlesca, una obra teatral, escrita un poco en broma, hay un personaje en Constantinopla que le dice a Madrigal, que es un poco medio pícaro: español sois sin duda, y soylo, lo he sido y lo seré mientras que viva, y aun después de ser muerto 80 siglos. Es algo jactancioso, exagerado, pero lo curioso del caso es que es una declaración de la condición española que yo simplemente no comprendo. Que los españoles no sepan esos pocos versos de memoria. Es increíble. Creo que en cualquier lengua, en cualquier país, existieran unos pocos versos, como los que acabo de recordarles. Es evidente que todo el mundo lo sabría. Yo no estoy seguro de si los he leído citados una vez o ninguna, pero además los he visto citados una vez, lo cual me parece extraordinario. Me gustaría saber cuál es su experiencia personal. Esto por una parte, pero en otro lugar, en otro contexto, con otra significación, hay una frase que repite Cervantes en varias ocasiones: tú mismo te has forjado tu ventura. Y hay algo más. En un momento de gran crisis, de gran dificultad, que está pasándolo muy mal, dice Don Quijote: yo sé quién soy y quién puedo ser. Y ahí, si quieren ustedes, verso y medio, en otro contexto más tardío, que también me parece muy interesante, que dice Cervantes: con poco me contento, aunque deseo mucho. Si ustedes juntan esas 4 frases, yo creo que obtienen el retrato de quién era Cervantes. Los versos jactanciosos de Madrigal significan precisamente el reconocimiento de su instalación en el mundo. Lo que podríamos llamar, con una palabra que emplea alguna vez Cervantes, españolía. Lo dice con naturalidad, es un texto jovial, jactancioso, exagerado, aun después de ser muerto 80 siglos, imagínense. Esa naturalidad es la referencia a lo que llamo instalación. Cervantes se siente en la instalación española. Está instalado en lo español, en esa manera de ser que es español. Lo cual está a 100 leguas de todo nacionalismo. Cervantes no era nacionalista, claro que no. Por fortuna, apenas había nacionalismo entonces. Había poco. Había poco, entre otras razones, porque las naciones eran relativamente jóvenes. La primera fue España y funciona como nación en los últimos años del siglo XV. Pero además, Cervantes no era excluyente, no era exclusivista, al contrario,
Cervantes estaba lleno de interés, de simpatía por todas las regiones españolas, sin duda, por los países más próximos, como Portugal o Italia, tenían sueños de Italia, pero también de Francia. Habla con simpatía de todos, incluso de Inglaterra, aunque había una guerra casi permanente y había una rivalidad. Es decir, no hay asomo de nacionalismo en esa declaración de Madrigal. Simplemente es español, está instalado en esa condición española, en esa españolía, que toma un poco a broma, incluso que se puede tomar a broma. Ustedes piensen que los nacionalistas no toman jamás a broma la realidad, ni la suya tampoco. Y esto aparece en el texto de Cervantes. Esto sería la condición misma en la cual está Cervantes, español, y él incluiría en su nota, como una nota esencial, el cristianismo. Es cristiano. Dirán ustedes, ¿y esto es una particular devoción? No, tampoco. Ustedes piensen que España es un país cristiano como eran los demás de Europa. En esta época eran cristianos todos los países europeos. Pero resulta que España era cristiana de otra manera, porque España tenía que no haber sido cristiana. España fue invadida por los musulmanes el año 711. Lo mismo que lo habían sido un poco antes, continúan después, los invasores árabes en todo el norte de África, y con algunas penetraciones europeas. Ahora bien, todas las partes del África septentrional, desde Egipto hasta el Magreb, que habían sido helenizadas, romanizadas, cristianizadas, siguen siendo países de lengua árabe, de cultura árabe, de religión musulmana. Y eso hubiera sido lo normal, hubiera sido lo que hubiera debido ocurrir en España también. España debía ser un país como los del norte de África, repito, desde Egipto hasta Marruecos. Lo que ocurre es que eso pareció inaceptable a los españoles de comienzos del siglo VIII. No aceptaron esto. Les pareció que era la pérdida de España. Que eso, esa España musulmana, esa España islámica, no era España. No podía serlo. Estaban instalados los islámicos en la mayor parte de España, en casi todo el territorio español, pero España era otra cosa. España era un país cristiano. Y eso quería decir un país europeo, un país occidental. Como ven ustedes, no es que tuviera España la condición cristiana que tenían los demás países de Europa, es que era su condición, era su principio de identificación. Y esto es lo que ha hecho naturalmente que la historia de España haya sido la recuperación de la España perdida, que es lo que se llamó la Reconquista. La gente no se da bien cuenta de que la relación de España con el cristianismo ha sido diferente de la del resto de Europa. No es que Europa no fuera cristiana, claro que lo era, por supuesto. Sí, pero de otra manera. Diríamos que los países europeos eran cristianos, pero España consistía en ser cristiana. De modo que ven ustedes que es fundamental, y esto aparece claramente en Cervantes.
Cervantes es un hombre abierto, es un hombre que llamaríamos con una palabra que no se empleaba entonces quería decir generoso, lo era también, liberal. Estaba abierto, tenía simpatía por los demás, fue cautivo, como saben ustedes, 5 años, 5 durísimos años en Argel, expuesto a los peores tratamientos y a las peores amenazas. Sin embargo, no hay una gota de odio ni de amargura respecto de los musulmanes y respecto de los propios argelinos que lo tienen cautivo 5 años. Él era cristiano, estaba instalado en la condición cristiana porque era español y el español era constitutivamente cristiano y por tanto vivía en esa doble instalación, España y la condición cristiana. Esto es capital. Si no se tiene eso en cuenta, no se entiende bien. Pero algo más, les decía a ustedes que esta frase que repite en prosa y en verso, tú mismo te has forjado tu ventura. Esto quiere decir que la vocación de Cervantes es la libertad. La palabra libertad, yo no creo que haya un ejemplo fuera de él en su tiempo y en otros muchos tiempos, en que aparezca de tal manera afirmada la libertad de la voluntad. Cervantes cree que la libertad es la misma condición del hombre. Ustedes piensen que el pensamiento filosófico, el pensamiento teológico también, se ha debatido largos siglos con el problema de la libertad. La historia, por ejemplo, de la teología medieval, moderna, ha sido en una proporción inmensa un examen, un análisis de la libertad o de sus dificultades. No olviden ustedes, por ejemplo, la actitud de servo arbitrio de Lutero frente a la tesis católica del libero arbitrio, que aparece en todo desde... Bueno, nos hemos encontrado en nuestro camino ya en este curso, desde Luis Vives hasta los teólogos del siglo XVI y XVII. La libertad es la condición fundamental, es el mayor bien de la vida, es lo que no se puede perder, a lo que no se puede renunciar. La proclamación de la libertad en Cervantes es absoluta y total. Una de sus ideas predilectas y más defendidas es que el amor tiene como condición la libertad. El amor no se puede impedir. Tratar de estorbar o impedir el amor tiene siempre malísimas consecuencias. No se lo puede imponer. El amor impuesto o el amor prohibido, el amor evitado, el amor vedado, tiene graves consecuencias siempre, en todo momento. Es la condición misma de la vida humana. Es interesante ver cómo en prosa, en verso, en las novelas, precisamente en que el hombre se hace a sí mismo, se elige a sí mismo. Piensen ustedes, acabo de decir unas cuantas palabras que resumen quizá el núcleo de lo que diríamos hoy, empezando el tercer milenio, de lo que es la vida humana. Cervantes no era un filósofo, no escribió sobre filosofía, no hizo un tratado filosófico. Y sin embargo, en su obra literaria, en su obra novelesca, teatral o poética, encontramos los rasgos capitales que hoy reconoceríamos en la filosofía más actual, la filosofía nuestra, más propia, y por cierto, muy primariamente española, como la definición, la condición misma de la vida humana.
Resulta tal vez que este no filósofo, que este hombre no teórico, que este hombre no de pensamiento, sino más bien de imaginación y de poesía, de creación literaria, por estar instalado en esa radical convicción española, coincide asombrosamente con lo que el pensamiento español, la filosofía española, ha venido a descubrir y a proclamar y a analizar más que en ningún otro lugar del planeta. Cosa que también conviene recordar. Esta obra, por tanto, aparece extrañamente ligada a España. Resulta que las condiciones de España aparecerán ligadas a la versión literaria que ejecuta Cervantes en su obra. Leer a Cervantes es posible precisamente, es posible hacerlo eficazmente cuando se está instalado también en la condición española, cuando se vive en España, cuando se posee lo que es vivir en España. Y eso va a tener una serie de caracteres extraordinarios. Uno de ellos es el siguiente. Cervantes crea una figura asombrosa, Don Quijote de la Mancha, que es un hidalgo manchego de recursos muy modestos, un poco elemental, que vive con una sobrina y tiene un criado que sirve a su casa de mozo de campo y plaza, que tiene algunos amigos y que se dedica a leer libros, es decir, se dedica a la imaginación, tiene una realidad imaginaria. Y estos libros que lee de claro en claro y de turbio en turbio, le secan el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Está loco. Está loco y empieza a hacer locuras. Pero conviene precisar qué quiere decir que es loco. ¿Qué es la locura de Don Quijote? Don Quijote está casi siempre en un perfecto equilibrio. Dice cosas enormemente razonables, cosas sensatas. Les acabo de referir el contenido del discurso de las armas y las letras, que es un modelo de cordura, de realismo, de conocimiento de aquello de que habla, ser escritor o ser soldado. Es algo extraordinariamente fiel. Pero, decimos, está loco, cree que es caballero andante, tiene las viejas armas, las saca, las limpia, las va a usar, quiere ir en busca de aventuras, quiere naturalmente imponer la verdad y la bondad, defender a los oprimidos, asegurar que los que están oprimidos y no libres lleguen a la libertad. Esto lo hace hasta el exceso, hasta el extremo. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo liberta a los galeotes, cómo le exige a los que creen que llevan prisionera a una dama que la entreguen, que la dejen en libertad. Es decir, lleva al extremo la pasión por la libertad, el afán de la libertad. Pero hace más cosas. Hay unas rameras que están en una venta, pero las interpreta como damas de un castillo. Acomete a unos molinos de viento pensando que son gigantes. Alancea a unas ovejas que ni siquiera tienen fiebre aftosa, porque cree que son combatientes, que
son soldados enemigos. Acuchilla el retablo de Maese Pedro y lo destruye. Se dice que es que no tiene sentido de la realidad. Es más bien lo contrario. De lo que no tiene sentido es de la irrealidad. Él toma como real lo que ve, lo que encuentra, lo que interpreta, lo que las cosas aparentan ser. No toma lo irreal como real, como irreal, lo cree que es real y por eso se comporta con ello. Así le va. Ustedes recuerdan que su primera salida al campo de Montiel acaba desastrosamente, lo apalean, vuelve a su casa maltrecho, hasta que, siguiendo los consejos del ventero, que era hombre más cauto, vuelve a salir con dineros, camisas y un escudero, Sancho Panza. La creación del personaje Sancho Panza es algo absolutamente esencial. Y es también español. Es algo que tiene que ver con la instalación española. Ustedes saben que es un hombre rudo, poco culto, que no sabe casi nada, que lo acompaña en parte por interés y en parte por una cierta fascinación por él. Le promete, bueno, una soldada y le promete asociarlo a sus conquistas. Porque Don Quijote va a tener conquistas, va a conquistar un reino o una ínsula, de la cual va a hacer gobernador a Sancho. Es decir, hay un interés, pero un interés irreal también. La función de Sancho Panza es sumamente delicada. Es servir de puente entre el mundo normal, el mundo real, de la gente que vive en el mundo real, y el demente Don Quijote, que no reconoce la realidad, que la toma como quiere, como cree que le parece que es. Y naturalmente advierten ustedes cómo desde que Don Quijote se asocia con Sancho, la vida va un poco mejor, no lo apalean tanto, no lo pelean tanto, puede viajar, puede moverse. No olviden ustedes que llega hasta Barcelona, que no está muy cerca. Llega hasta Barcelona, donde es derrotado por el caballero de los espejos, por el bachiller Sansón Carrasco. Ustedes saben que casi todos los estudiosos de Cervantes tienen antipatía al bachiller Sansón Carrasco. Les parece el prosaísmo, les parece el hombre que no comprende la genialidad de Don Quijote y su carácter de aventurero, de caballero andante, etc. Bueno, depende de cómo se mire. A mí, el bachiller Sansón Carrasco me parece una figura absolutamente quijotesca. Recuerden ustedes cómo primero desafía y lucha con Don Quijote para que sea derrotado y entonces tenga que renunciar a la caballería, tenga que renunciar a ser caballero andante y vuelva a su lugar, a su familia, a su casa, a su vida tranquila en un pueblo de la Mancha. Es derrotado y después en la segunda salida se va hasta Barcelona disfrazado, convertido en un personaje también ficticio y lucha con Don Quijote en la playa de Barcelona. Ustedes imaginen el esfuerzo y el gasto que hace el bachiller Sansón Carrasco para disuadir a su vecino Don Quijote de que se comporte
peligrosamente como un demente, como un caballero andante, y no se acuerde de que es Alonso Quijano el Bueno, un hidalgo, un modesto hidalgo manchego. Pero es curioso que esa gente lo critique en nombre de Don Quijote, pero hay algo más quijotesco, que el comportamiento real, efectivo, del bachiller Sansón Carrasco. Y evidentemente es una figura absolutamente quijotesca, pero llevada a la práctica. No es que opine sobre él, no es que se gasta el dinero y el peligro, expone su vida justamente para convencer a Don Quijote de que abandone su papel ficticio de caballero andante. Comprenden ustedes que esto encaja más, pero por otra parte, la relación asombrosamente interesante entre Don Quijote y Sancho. Don Quijote es el amo, es el señor. Sancho es su servidor, su escudero, un hombre bastante rústico, interesado, elemental, pero es un hombre y tiene enorme devoción por Don Quijote, que de vez en cuando le suelta un palo y es siempre irritado con él. Y esto explica una cosa, y es que la relación de Don Quijote y Sancho es una relación de amistad. Amistad desigual. La amistad suele ser entre iguales o con poca distancia. Entre Don Quijote y Sancho hay una relación de gran desigualdad, de clase social, de refinamiento, de cultura, de autoridad, porque la tiene, es el amo, y el otro es el criado, es el escudero, pero es amistad. Y hablan, y hablan, y hablan, y toda la historia está llena de conversaciones entre ellos, y se respetan mutuamente, y se quieren entrañablemente. Y esto es característico, porque España es un país curioso. Los españoles han tratado a los demás hombres como personas. Cuando digo esto, suelo añadir que no quiere decir que bien, porque las personas se las puede tratar mal. Y los españoles han tratado a otros hombres mal en ocasiones, pero como personas, no como cosas, no como negocios, no como materia económica, siempre como personas. Pues bien, es lo que ocurre en esta extraña amistad desigual, insisto en desigual, entre Don Quijote y Sancho. Como ven ustedes, por tanto, se van realizando, se van aclarando esos rasgos de vinculación esencial entre España y Don Quijote. Don Quijote es español, no puede ser más que español, pero resulta que cuando España se ha comportado, diríamos, españolamente, cuando se ha comportado con españolía, ha actuado de una manera quijotesca, a veces con cierta dosis de locura, con gran frecuencia haciendo mal negocio, equivocándose, exagerando las cosas, viéndolas como tal vez no son o no acaban de ser. Pero es una relación personal. Si ustedes repasan la historia de España, verán ustedes cómo es siempre una historia de personas entre personas. Justamente cuando España es España, cuando España se comporta como tal, tiene estos rasgos. Es religiosa, defiende la libertad, está penetrada del entusiasmo por el amor,
tiene la conciencia de tener que elegirse, de hacer lo que tiene que ser. Yo sé quién soy. Dice, pues se puede equivocar, pero es lo que tiene. Como ven ustedes, por tanto, si ustedes toman la figura de Cervantes y toman ustedes la historia real de España, la verdadera, la que ha sido, verán ustedes que hay una especie de extrañísima correspondencia, absolutamente extraña. Pero claro, la historia es la historia de muchos siglos. Y España ha tenido caídas. España es cervantina no siempre. Se podría estudiar la historia de España desde esta perspectiva. Se podría ver cuándo España ha sido fiel a ese ejemplo de Cervantes, a eso que ha incluido Cervantes en ella, en su historia, que hace que sin Cervantes es incomprensible. Pero España no ha sido siempre fiel a esto. Ah, no. España ha tenido desmayos de su cervantinismo, de su quijotesmo, en definitiva casi siempre, y ha sido justamente infiel a su propia convicción. Lo cual establece una extraña vinculación histórica entre España y el modelo cervantino, la figura cervantina. Yo escribí hace muchos años, yo casi todo lo he hecho hace muchos años, un ensayo titulado El español Cervantes y la España cervantina. Y justamente estaba un poco guiado por la idea de que para España ser fiel a sí misma es ser cervantina y a última hora quijotesca. Y que cuando ha desmayado de esta pretensión, cuando ha olvidado este deber, diríamos, de ser fiel a Cervantes, a lo que Cervantes ha sido menos España. Ha abandonado su propia condición y casi siempre ha descendido, le ha ido mal, en definitiva. Dirán ustedes, y esto es una tentación, pero que yo creo que se puede evitar, la asociación de esta idea con la idea de decadencia. Se suele pensar que Cervantes representa la España en decadencia, que es la España no del gran poderío que había tenido, sino la España de las derrotas, la España de los quebrantos, la España de la disminución de su capacidad creadora. Pero es que no es así, es que en definitiva la España en decadencia no la conoció Cervantes. Cervantes murió en 1616, cuando no se había producido la decadencia ni poco ni mucho. Había tenido desengaños, había tenido decepciones. Pero es que ocurrió lo siguiente, la vida tiene caras. La vida tiene caras. Y ustedes piensen, si ustedes miran ahora, dejando a Cervantes de momento, si ustedes miran la historia española, la vida española, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en comienzos del siglo XVII, verán ustedes cómo hay éxitos, triunfos, reveses, pérdidas. Eso es la vida. Eso es lo que ha tenido la vida siempre, lo que tendrá siempre. La vida tiene caras, distintas caras, y tiene altibajos. Y eso ha parecido siempre normal. Y a los españoles les parecía normal. Los españoles han tenido grandes triunfos, grandes éxitos, algunos reveses, algunas pérdidas, algunos fracasos.
Eso parecía normal, parecía que es las dos caras de la vida. Y hay un momento en que empieza a sentirse que los reveses son decadencia, que las pérdidas son descensos, aunque poco después la cosa se invierta, la tendencia se invierta, y sin embargo se toma toda pérdida o todo revés o toda derrota como decadencia. Piensen ustedes, yo encontré un texto muy interesante que cité en España Inteligible, un texto de Francis Bacon. Francis Bacon era un filósofo importante, pero era algo más, era el canciller de Inglaterra, era el político que conducía en buena medida los destinos de Inglaterra. Y en un texto largo, extenso, documentado, que parece que no conoce nadie, casi nadie, le pide al príncipe de Gales, que al año siguiente fue rey, le pide que le haga la guerra a España, porque España, dice, puede destruir a Inglaterra y puede destruir la religión anglicana. Y esto lo dice el año 1625. Nadie lo pensaba eso. En Inglaterra muy poca, en España creo que nadie. Pero resulta que al año siguiente, el 24, el 25, es rey. El príncipe de Gales es rey. Y le hace caso a Francis Bacon. Y envía una escuadra de 90 navíos contra Cádiz. Una escuadra que, por cierto, fue derrotada, con lo cual parece que no estaba descaminado Bacon. Y ya toda la historia posterior se explica justamente a la luz de esto. Pues un año en que se conquista Breda, en que don Fadrique de Toledo reconquista São Paulo, que había sido conquistado por los holandeses en el Brasil, etcétera, etcétera. Es decir, no había decadencia, ni la hubo en mucho tiempo, y la hubo muy parcialmente. Había habido éxitos, triunfos, reveses, y yo creo que la idea de decadencia que fue muy anterior y mucho más amplia que la decadencia, quizás que lo vio mejor en una época anterior a nosotros, lo fue Azorín, en su discurso de ingreso en la Academia Española, Una hora de España, que es un libro, un pequeño libro muy interesante. Yo creo que lo vio muy claramente, vio cómo la decadencia no había tal, y cómo además ocurría que hubo ciertas decadencias en ciertos aspectos de la vida española o en ciertas zonas de España. Pero él dice que es como si de una empresa que tiene establecimientos e intereses en muchos lugares, se dice que está en decadencia porque ha habido pérdidas en un lugar, pero ha habido ganancias incluso mucho mayores en otros. Es decir, la época en la cual se supone o se dice que había una cierta decadencia en España, resulta que es la época en que se está construyendo la América hispánica. Esa comunidad creada desde el descubrimiento y que ha sido algo, eso que llamamos ahora el mundo hispánico, que en los años en que hay ciertos retrocesos, ciertas pérdidas, ciertos aspectos inferiores en la España europea, en la península ibérica o en las islas, resulta que hay un florecimiento increíble de la América hispánica, de las Españas. Dice Azorín con toda razón, el año 1924
puede llamarse esto decadencia. El problema está en otra cosa. Hay un cierto momento en que los españoles empiezan a no estar seguros de que lo que han hecho y están haciendo valga la pena. Esta es la cuestión. Los españoles estaban convencidos de que estaban haciendo algo enormemente grande, enormemente, y algo sumamente interesante, algo que valía los esfuerzos, la imaginación, las creaciones múltiples, los peligros, los reveses. Nunca sienten impresión de decadencia. Hay un momento, pero ya muy entrado el siglo XVII, en que especialmente por influjo de países europeos que no entienden eso, que no entienden que eso que se está haciendo en España o que se ha hecho en España, eso lo adoptan los españoles. Una enorme cantidad de españoles hace suya esa posición, esa actitud. Y entonces comparten la duda acerca de que valga la pena lo que están haciendo, lo que han hecho. Hay un texto que es particularmente interesante. Yo le debo conocerlo al gran historiador inglés John Eliot, que publicó 2 volúmenes que tengo en mi casa y que he leído con mucho interés, de cartas y documentos del conde duque de Olivares. Algo tiene que ver con esto donde estamos. Por cierto, piensen ustedes, yo lo pienso todos los miércoles, que este edificio en que estamos es un cuartel de la época de la decadencia española. Es un cuartel de fines del siglo XVII, de la época característica y famosa por su decadencia. Yo cada vez que entro aquí y me encuentro en este edificio, siento una inquietud y pienso si esto se podría llamar decadencia. Pero en fin, lo que quiero decir es lo siguiente. En esta época en que se siente, repito, una cierta desconfianza, en que valga la pena lo que se está haciendo, en 1643, el conde duque de Olivares, del cual dice Eliot, que lo conoce más que nadie, que era una figura extraordinariamente importante, que era un estadista del tamaño de Richelieu, cosa que ningún español piensa, ni cree, ni quiere, que es lo peor. Pues bien, cae en desgracia, pierde el poder, y entonces escribe o hace escribir un folleto de justificación defensivo. Y en él precisamente dice que ha fracasado. Es la justificación ante el rey y ante la opinión pública, que ha fracasado. Que el que ha tenido éxito ha sido su rival Richelieu. Que es el que ha tenido éxitos, el que ha conseguido sus fines, no él. Lo curioso del caso es lo que añade, pero es que dice: yo he actuado fiel a las normas de la religión cristiana y de la moral. Richelieu no. Richelieu no ha seguido ni poco ni mucho y ha tenido éxito. Pero lo verdaderamente interesante es que es un escrito justificativo de un gobernante que ha caído, que ha perdido el poder. Lo cual quiere decir, ¿qué quería decir política en España a mediados del siglo XVII? El que sacaba a reducir este interesantísimo texto, lo ha publicado y me ha permitido leerlo, es Eliot.
Pero ellos no dice esto, no parece verlo. A mí lo que me parece interesante es que ilumina lo que quería decir la palabra política en España a mediados del siglo XVII. Pues bien, díganme ustedes si esto no es quijotesco, si esto no es propiamente, rigurosamente cervantino. Por consiguiente, no podemos entender a Cervantes más que como un español representativo, inventor, creador de una realidad exagerada, tal vez no enteramente cuerda, pero que tiene un carácter profundamente personal, que está hecha desde el punto de vista de la libertad. Y no olvidemos del amor. El amor es constitutivo de toda la obra de Cervantes, de toda la obra, en todos los géneros. Y en definitiva resulta que si entendemos a España, podemos entender realmente a Cervantes, y si somos capaces de leer con los ojos abiertos a Cervantes, tenemos una gran probabilidad de entender España y saber qué ha sido y qué sigue siendo y sobre todo qué puede y debe ser. Muchas gracias.